En el oriente colombiano, donde nace un nuevo día, emerge una región cuya belleza se ve acariciada por serenas llanuras y una riqueza cultural que engalana las orillas de su tesoro más preciado, el Manacasías. Puerto Gaitán, asentado en el departamento del Meta, se erige como un enclave en la industria petrolera, residiendo en una zona que alberga valiosos yacimientos de hidrocarburos. Su crecimiento exponencial en las últimas décadas se atribuye a la actividad petrolera y su posición estratégica en la red de transporte nacional. Este lugar también sobresale por su vibrante diversidad cultural y eventos conmemorativos como el aniversario de su fundación. Sin embargo, la historia de este rincón no siempre fue tan próspera como lo es en la actualidad. El pueblo no era muy grande, el pueblo llegaba hasta donde era Liduvina. Hoy en día la señora Liduvina vive en ese punto todavía, pero entonces corrida una cuadra hacia acá estaba don Gregorio. Bertilda Seijas es sobrina de Ventura Alvarado, quien integró el grupo de venezolanos que estableció Majaguillal en 1932. Actualmente conocido como Puerto Gaitán. Su llegada se vio motivada por la implementación de un ferry sobre el río Manacasías diseñado para facilitar el transporte entre Puerto Carreño y Villavicencio. La región, rica en majaguillos, árboles autóctonos, conservó este nombre hasta 1960, cuando fue designado como Inspección de Policía de Puerto López. Con una expresión llena de nostalgia, Bertilda rememora con precisión los recuerdos añorados que persisten en su mente. El Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, en esa época, yo tenía 14 años y medio. Entonces vino el presidente Misael Pastrana Borrell a inaugurar. Eso le daba a uno de alegría porque, viene el presidente, ¿sí? En esos días del pasado, Puerto Gaitán era un lugar pequeño e íntimo donde cada rostro era conocido. En sus evocaciones pronuncia nombres con propiedad, ya que en aquella época la comunidad era como una familia. Las distancias eran enormes. San José era bastante distante del Yucao. Ahí que eran los que estaban en el punto más cerca, que era mi abuela con su familia, luego estaban los de San José, donde había un asentamiento indígena, de unas familias indígenas y también otras colombianas. Acá no había nada. Seguían la finca La Unión, porque ya más tarde se fundó Neblinas, entonces ya, sí, por la orilla del río. ¿Por qué? Porque no había carretera, entonces tocaba era con canalete, con canoa. Y más arriba La Esperanza, y así se fueron fundando, la gente se fue fundando, nadie compró. ¿Por qué? Porque no había gente, no había quien comprarle, la gente llegaba, cogía su terreno y listo. Después tocó, pues como todo tiene su norma y su legalización, pues obviamente, pues la gente ya hizo escritura y todo. Después de que se consolidó, tal vez en 1969, como que fue, el Puerto Gaitán como municipio, porque nosotros éramos jurisdicción de Puerto López. Los recuerdos resuenan en la mente de Bertilda de manera vívida, como los golpes que dieron forma a los muros del puente sobre el Manacasías. Cuando se inauguró el puente, yo vi hacer el puente, todo el mundo, muchos vimos hacer el puente, que ese era ese golpe a las 6 de la mañana, ese martillo, y como claro no escuchaba, y como nosotros vivíamos aquí en el Villa Ortiz, pues la bulla venía hacia este lado. Omar Javier Vaquero, de 54 años, oriundo de Castilla la Nueva, arribó a Puerto Gaitán en 1983, estableciéndose específicamente en el sector rural del Porvenir. Ha tejido más de 4 décadas en este municipio y sus alrededores. Su llegada a Puerto Gaitán se inscribe en la época de esplendor de los cultivos de coca, donde vivió momentos históricos y desempeñó un papel activo en la política, fungiendo como concejal y candidato a la alcaldía. Ocupó el segundo lugar en la votación más alta de la época, en un contexto donde las corrientes políticas se disputaban entre liberales y conservadores. Aunque extraña aquel pasado donde la vida era muy diferente a la actual, Vaquero ahora disfruta de una vida tranquila en su cabaña en el barrio Trampolín, donde comparte esas historias que un día
no solo marcaron su pasado, sino también el de Puerto Gaitán. Puerto Gaitán era un caserío donde había, a pesar de que había mucha ganadería y todo, pero había mucha pobreza. Era un pueblo donde todo era arena, eran unos poquitos barrios. Y Puerto Gaitán, con el transcurrir del tiempo, ha ido creciendo. Aquí en una época a usted le decían, porque la mayoría de los encargados tenían fincas, tenían casas, encargados de las fincas, y le decían a uno, oiga, váyase a vivir a mi casa y yo le ayudo para pagar la luz, porque no había gente. Y de pronto ellos por querer cuidar su casita, pues le pagaban hasta la luz a la gente. Hablándolo así, cuando estaba la situación y había la bonanza coquera, y Gaitán era un pueblo coquero, todo el mundo pues nos metimos en ese cuento, la mayoría de gente. En el año 94 era la elección de alcaldes y concejales, diputados, gobernadores. Y yo llegué acá, el pueblo me dijo que me lanzara al consejo. Pues sí, yo hice el ejercicio. Traje a Edgar Silva ya como personero, me acuerdo tanto que Edgar Silva llegó con una cajita de cartón y una hamaca. Eso era todo lo que traía para vivir acá. Llegamos a vivir allá al Punto Rojo. Después ya sacamos una casita donde Murillo, ahí donde está la talanquera hoy en día. Y ahí vivimos los primeros 3 años de consejo, porque en esa época eran 3 años. En su memoria aún perduran los recuerdos de calles polvorientas y un pasado marcado por la violencia, que dejó una huella imborrable en aquellos que caminaron sobre su suelo algunos años después de su fundación. Y la luz se iba, la prendían a las 6 de la tarde o 4 de la tarde y la apagaban a las 10 de la noche. Todo el mundo quedábamos sin luz, sin ventilador ni nada, eso era un martirio dormir en este pueblo. Se gestionó y gracias a Dios y a la ayuda del doctor Carmelo Pérez, para que él influyó mucho para que nos colocaran la luz. Y influyó también para empezar la pavimentada de Puerto López a Puerto Gaitán. Y así sucesivamente, pues Puerto Gaitán en un tiempo se vio muy azotado por la violencia de los paramilitares, la guerrilla. Aquí hubo unas tomas, no me acuerdo, sé que es en un agosto del 93 o 95, que hubo una toma guerrillera, la cual mataron un guerrillero ahí en la mitad del parque. Al parecer no fue la justicia, sino fue uno de los grupos que manejaba acá en ese tiempo, o sea, los paramilitares. En la otra toma también estuvo la guerrilla duro, con bombas y todo. El que salvó prácticamente al principio, porque la policía aquí era muy poquitica, eran como 8 o 10 policías y pues, para un pueblo. Aunque el tiempo poco a poco se encargue de borrar las huellas del pasado de Puerto Gaitán, existen aquellos que anhelan regresar a la sencillez y felicidad de antaño. Lo bonito de Gaitán de hace 35 años, casi 40 años, era que uno salía a tomar tinto y decía, ole don Pedro, ole don Carlos, todo el mundo se conocía, todo el mundo se sentaba a tomar tinto, a tomarse un agua. Quienes han experimentado la vida aquí siempre llevarán consigo un motivo de agradecimiento hacia este lugar y un consejo para las generaciones presentes y futuras.
Entonces que sepan vivir la vida, que la vejez es berraca. Yo no tengo plata, pero vivir uno tranquilo, sin deudas, es muy bonito. Y tener con qué comer. Uno no necesita mucha plata para vivir bien. Eso le diría yo a las personas, ¿no? Que no se maten, que quiero esto y que más y más. ¿Para qué? Uno se muere y qué. Eso digo yo, ya para las peluqueadas que me quedan ya. En algún momento, Majahuillal, alzándose como una imponente ciudad de la altillanura, se impondrá. Bertilda, por ejemplo, es testigo del contraste entre el antiguo Majahuillal y el actual Puerto Gaitán. Cambio total. Es que empezando porque el Gaitán que yo conocí no había alcaldía, todavía no era municipio. Entonces es lo que la gente de afuera llama pueblucho, gracias a Dios. Hoy es prácticamente estamos a un paso de ser ciudad, de consagrarnos como ciudad. Será difícil, pero no imposible. Siente la responsabilidad de compartir su amplia investigación de grado en la universidad, donde reposan los detalles más minuciosos de la fundación del municipio. Tengo una deuda, que es la deuda del trabajo que hice en la universidad. Me gustaría que la gente de Puerto Gaitán en verdad se empape de lo que son las cosas y no decir, bueno, lo que escribieron y listo ya. No, así no es. Uno tiene que investigar. Yo hice el trabajo porque pertenecía a un grupo de investigadores de la universidad y eso fue a nivel nacional. Entonces, decirle a ellos que eso solamente no son cosas mías, que en muchas partes los conocen porque una hay en todas partes. Y mi trabajo aquí de Puerto Gaitán fue un trabajo pionero en la universidad, donde fue mucha la gente que me llamó para que les diera las directrices de cómo hacer el trabajo. Me fue bien en la sustentación sola. Eso es algo muy grande, mucho volumen para tenerlo aquí y saltarlo en 15, 17 minutos, que era lo que tenía. Sin embargo, se hizo, ¿no? Allá está en la universidad, está eso. Pero lo voy a traer acá para que lo vean o lo dejen en la biblioteca como quieran, porque es mi deber entregarlo. Así como Omar y otros tantos son portadores de versiones de la historia de Puerto Gaitán que podrían contarse. Sin embargo, esta es solo una síntesis histórica de un lugar que antes no era como lo es ahora. Un sitio que alberga el legado de aquellos que participaron en la creación de una joya que hoy brilla como uno de los territorios más prósperos de Colombia. En el aniversario número 92 se presenta la oportunidad para que todos aquellos que en algún momento le debemos algo a esta tierra podamos expresar nuestro agradecimiento, amándola, respetándola y defendiéndola. Es la ocasión para honrar sus ideales de futuro y el bienestar de su sociedad.